Hemos visto muchas veces que los procesadores tienen letras, números, además de cómo se diferencian por gamas. ¿Qué te parece si el día de hoy hablamos de ello? Empezaremos conociendo los procesadores de Intel y luego pasaremos a los de AMD. Sinceramente será cosa sencilla de aprender, así que el video estará interesante. Cuando somos nuevos en esto de PC, nos preguntamos qué significado tiene el nombre de un procesador. Queremos saber de qué gama son, ya sea por curiosidad o porque estás por armar tu PC gamer y quieres saber qué es lo mejor para ti. Es normal escuchar nombres de procesadores y preguntarnos muchas cosas. Nos nacen preguntas como qué gama son, qué significado tienen los números y la letra al final, o las letras al final. Esto es muy fácil de explicar, así que presta atención y espero te guste el gameplay de fondo. Para hacerlo más sencillo, imagina que tenemos el procesador Core i9 9900K. Dividamos de esta manera el procesador para que se haga entendible. Lo dividiremos en 5 partes, comenzando por la palabra Core. La palabra Core es la arquitectura interna del procesador. Luego vendrá la categoría del procesador, en este caso i9, que será un procesador de gama muy alta. La letra siguiente será solo el primer o los dos primeros dígitos antes de los últimos 3. En este caso tenemos el 9, lo cual nos indicará la generación de la cual será el procesador. Tenemos un procesador de 9ª generación. Los siguientes 3 números que acompañarán será el modelo del procesador. En este caso, mientras estos 3 números sean más altos, dependiendo de la generación y gama que es el procesador, será mejor o no. Y por último, la o las letras. En este caso solo tenemos una K, lo cual nos indicará una característica del procesador. En este caso nos indica que es un procesador desbloqueado, por lo cual le podemos hacer overclocking y aumentar las velocidades del procesador para que trabaje mucho más rápido. Ya ves cómo es fácil. Ahora conozcamos más sobre esto. Intel tiene en la arquitectura Core los siguientes procesadores, i3, i5, i7 y 9, los cuales se encontrarían dentro de las siguientes características y las cuales le daré mención de menor a mayor, comenzando por i3, que sería la gama de entrada, i5 la gama media, i7 la gama alta y 9 la gama muy alta o gama superior, los cuales dependiendo de sus características pueden ser usados desde procesadores para PCs de oficina, gaming o hasta diseño como para estudiantes de arquitectura o ingeniería. Como lo había explicado antes, el número antes de los 3 dígitos últimos sería el número de generación a la cual pertenece este procesador. O sea que si nuestro procesador comienza con el número 5, aparte del i, por ejemplo i5, y empieza por un 5, tendríamos un procesador de 5ª generación. Si comienza por un 7, tendríamos un procesador de 7ª generación. Si comienza con un 10, por ejemplo 10400F, que justamente es el procesador que tengo, sería un procesador de 10ª generación. No es nada del otro mundo. Los siguientes 3 números que le siguen al número o números que representa la generación indicará qué modelo es dentro de sus familias. Mientras estos números sean mayores, el procesador será mejor. Imagínense, no sé, un i5 10400 compitiendo con un i5 10600. Entonces sabríamos que el 10600 es superior porque sus números son mayores. Los procesadores están acompañados al final de una letra o no. Puede ser tanto en procesadores de PC, de escritorio o de portátil. Entre ellas podemos encontrar las siguientes para Intel, sin letra, o sea que no viene ninguna letra al final del procesador. Nos da a entender que es la versión normal del procesador, la cual presenta gráficos integrados. También podemos encontrar procesadores con la letra K al final. Si un procesador solo representa esta letra, quiere decir que viene con gráficos integrados y que también trae el multiplicador desbloqueado, con lo cual se le puede hacer overclocking para aumentar las frecuencias y que tenga un mejor uso de trabajo. Claro que esta técnica se hace si es que tenemos una buena placa base y también buena refrigeración. Si el procesador trae la letra F, tenemos un procesador con iGPU bloqueados, o sea, no nos encontramos frente a un procesador que tenga gráficos integrados, por lo cual requeriremos de una tarjeta gráfica para poder usarlo y obtener todo su desempeño. X. Si un procesador trae la letra X, quiere decir que es un procesador de alto rendimiento, que es mucho más potente y también que tiene un precio un poco mayor a las otras versiones. H. El significado de la H nos indica que cuenta con gráficos de alto rendimiento. Normalmente este tipo de procesadores con esta letra se encuentran en portátiles. U significa que es un procesador de bajo consumo, lo cual también se usa normalmente en portátiles. Estas son letras que veremos normalmente, aunque seguro tú lo que esperas es procesadores de mesa y entonces
Para los procesadores de mesa normalmente encontrarás las letras FKX, además de procesadores sin ninguna letra, lo cual indicará pues que trae gráficos integrados. Esto ha sido Intel. Ahora ya puedes identificar gama, generación y características de tu procesador. ¿Qué tal si ahora pasamos a AMD? Toca los procesadores de AMD, específicamente los modelos Ryzen, los cuales en estos últimos meses han dado mucho de qué hablar, ya que han sacado unas bestias capaces de igualar la potencia de procesadores como el i9 de 10ª generación de Intel. Pero vamos a conocer más de ello, el significado de los números y letras que lo acompañan. Los procesadores de AMD son interesantes, ya que al leer el nombre de algunos de ellos nos da mucha información. Ahora imaginemos uno de ellos. ¿Qué tal si pensamos en el AMD Ryzen 9 3900X? En serio que a muchos nos gustaría tener uno en realidad. Bueno, lo dividiremos igual que hicimos con Intel de la siguiente manera para hacerlo más entendible. Será dividido en 6 partes, comenzando con la palabra Ryzen, que se refiere a la familia de la cual viene este procesador. En este caso estamos con la familia Ryzen 9, el cual nos indicará la gama del procesador. En este caso es un procesador de gama entusiasta, la gama más alta de esta familia. 3. El 3 nos da referencia a la generación a la cual pertenece. Estamos frente a un procesador de 3ª generación. El siguiente número, que sería el 9, nos informa el rendimiento del procesador. Los siguientes 2 números que le siguen, estos 2 ceros, nos indica el número de modelo del procesador. Y por último, la letra con la que viene acompañado, que en este caso tenemos una X, nos indica las características del procesador, lo cual tenemos un procesador de alto rendimiento al tener esta letra X, que es la característica que le da. Muy bien, ahora conozcamos más sobre esto y podremos identificar de una forma más específica este procesador. En AMD Ryzen contamos con procesadores con las siguientes gamas, empezando también desde la más baja hasta la más alta, iniciando con Ryzen 3, que sería la gama de entrada, Ryzen 5, la gama media, Ryzen 7, la gama alta, Ryzen 9, que vendría a ser la gama entusiasta, la que está por encima de estas mencionadas anteriormente. Pasamos a la generación, donde podemos encontrar desde primera hasta 5ª generación, que es la actual que han sacado, que son unas bestias totales estos procesadores. Y empezando con algo interesante Ryzen es que iniciando con la primera generación empezaron con una arquitectura de 14 nanómetros y han ido bajando, en la segunda de 12 nanómetros, tercera 7 nanómetros, la cuarta se ha mantenido en 7 nanómetros, pero estos procesadores de 4ª generación son utilizados para portátiles. Y por último, la última generación, que nos ha dejado a todos con la boca abierta, que sería los procesadores que tienen la arquitectura Zen 3, que también están basados en una arquitectura de 7 nanómetros. Es interesante porque conociendo la generación del procesador Ryzen podemos saber qué tipo de arquitectura tienen y también a cuántos nanómetros han sido fabricados. El siguiente número nos informa el rendimiento del procesador. Se puede identificar también con la frecuencia a la cual trabajan los núcleos de este, aunque es algo un poco intuitivo. Queda de la siguiente forma. Si tenemos los números 7, 8 y 9, estamos frente a un procesador de alto rendimiento y entusiasta. Si estamos frente a los números 4, 5 y 6, tenemos un procesador medio y alto rendimiento. El tercer y cuarto número aportan más detalles acerca del modelo del procesador. En la mayoría de casos siempre es 00, pero podemos encontrar procesadores con números 20 o 50 para referirnos a variantes con distinta cantidad de núcleos o frecuencias. Mientras más alto sea este número, encontraremos mayor rendimiento. Y finalmente, con las características, esto dependerá de qué tipo de letra tiene, lo cual le dará una característica especial. Al igual que hice con Intel, mencionaré las características que nos da algunas de estas letras. En el caso de que tenga la letra X, nos dirá que es un procesador de alto rendimiento con la tecnología XFR. Esta tecnología podrán sobrepasar las velocidades turbo máximas siempre y cuando su temperatura se sitúe en los valores que no pongan en riesgo el dispositivo. La letra G será un procesador con gráficos integrados. Esto, por ejemplo, lo hemos podido ver con los procesadores, por ejemplo, Ryzen 5 3400G. Esto nos da a entender que este procesador puede mostrar video sin necesidad de utilizar una tarjeta gráfica dedicada. XT significa un incremento en la velocidad bus a comparación de la X. Sin letra. De aquí en adelante estos CPU de Ryzen requieren una tarjeta gráfica para poder funcionar. Bueno, el día de hoy hemos conocido un poco más de los procesadores. Espero el video te haya gustado tanto como a mí. Ha sido interesante mencionar todo esto en el video. Espero te haya gustado, espero me dejes un like, eso motiva bastante.
y espero pronto estar comentando un nuevo video para ustedes y para el canal. Hasta luego, bye bye.